Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar del Comité de Aerobiología de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. En esta noche vamos a compartir en un formato nuevo, diferente, con 5 destacadísimos especialistas, miembros de nuestro Comité de Aerobiología, y tengo el honor de ser acompañada en la noche de hoy como co-moderador al doctor Guillermo Guidos Fogelbach. El doctor Guidos es profesor e investigador de inmunología molecular del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México y es co-coordinador del Comité de Aerobiología. Vamos a tener con nosotros en la noche de hoy al doctor Pedro Mardones, especialista en alergia e inmunología, presidente de la Fundación de Aerobiología y Medio Ambiente y Salud de Chile, desarrollador además del sitio web www.polenes.cl. Vamos a tener también con nosotros desde Paraguay a la doctora Perla Alcaraz, actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología, y profesora asistente de Clínica y Patología Médica en la Universidad de Paraguay. Tenemos también con nosotros a la doctora Fabiola Ramallo Jadúez, dermatoinmunoalergóloga, docente titular de inmunología de la Universidad Real de San Francisco Javier en Sucre, Bolivia. Bienvenida, doctora. Y Guillermo, te doy el paso a ti para presentar a los próximos speakers. Muchas gracias. También agradeciendo a la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología por darnos esta oportunidad como Comité de Aerobiología de dar estos conocimientos a toda la comunidad científica, y también agradecerle a la doctora Patricia Latour, que es la actual presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología, por todo el apoyo y coordinación para que este webinar llegase a una culminación exitosa. También quisiera presentar a la doctora Freya Elena Campos. La doctora Freya Elena Campos es profesora y médico jefe del Hospital Pemex Sur de la Ciudad de México. Cuenta con una especialización en asma, alergia e inmunología clínica por el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México y una maestría en ciencias. De igual forma, quisiera presentar al doctor Oscar Calderón, actual subcoordinador también del Comité de Aerobiología. Cuenta con una especialización realizada en España y además concursos de aerobiología avanzados y también es certificado por el National Bureau de Aerobiología de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos e iniciamos. Muy bien, en esta noche, como había mencionado brevemente al inicio, vamos a tener un formato diferente. Vamos a realizar un webinar donde a modo de conversatorio, imaginémonos todos que estamos conversando todos acerca de este tema con las personas que más saben acá en toda nuestra Latinoamérica, y vamos a conversar en manera de preguntas y respuestas. Vamos a realizar preguntas que cada uno de ellos nos va a ir respondiendo según las experiencias y las características de sus regiones. Y ya luego está abierto el chat para las preguntas que ustedes, el público que nos acompaña esta noche, tengan para ustedes. Y para no ya empezar entrar en materia, voy a hacer la primera pregunta de la noche de hoy, y voy a pedir que la doctora Campos inicie con las respuestas. Yo pregunto, primera pregunta que traigo sería: ¿cuál es el estado actual de la aerobiología en su región? Gracias, buenas noches. Bueno, realmente la aerobiología en lo que es la República Mexicana rápidamente empezó desde 1940, y en el 70 se empezaron a hacer todos estos estudios de determinación de flora y los pólenes, y una vez que empezó eso empezamos a determinar la frecuencia, pero no es hasta el 2008 que empieza realmente la búsqueda de los apoyos de investigación
junto con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Autónoma de México, para poder conformar lo que es la Red Mexicana de Aerobiología. Empezamos con 2 estaciones en la Ciudad de México, esto por los diferentes microclimas y la vegetación tan peculiar que es del Valle de la Ciudad de México, y en el 2010 se empezaron a sumar más zonas. Al día de hoy contamos con 16 miembros en lo que es la Red Mexicana de Aerobiología, dentro de los cuales se comprende la parte fundamental del Centro de la Atmósfera de la Ciudad de México, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad de Málaga. Los campos de interés de la aerobiología en esta región son, pues obviamente, citogenética ambiental, la biología molecular, la aeroparonología y propiamente palinología. Contamos al día de hoy con diferentes estaciones. La Ciudad de México cuenta con 10 estaciones y en el resto o al interior está la estación de Sonora, de Sinaloa y de San Luis Potosí, y otras estaciones que son estaciones aparte y que no forman parte de esta Red Mexicana de Aerobiología, que son en los estados de Oaxaca y de Nuevo León. ¿Cuál es la importancia de esta Red Mexicana de Aerobiología? Que uno lo puede consultar cualquiera de los médicos, los pacientes, y lo más importante, que viene unos semáforos, y estos son semanales, donde vienen las especies polínicas, la categorización por su alergenicidad y el estimado o el pronóstico del tiempo en el que van a estar estos pólenes suspendidos por cada una de las estaciones. Muy bien, gracias. Muy bien. A ver, doctor Mardones. Sí, bueno, nosotros empezamos hace harto tiempo, en el año 94, con el monitoreo. Se empezó, digamos, con proyectos concursables de estos de investigación. Y después, eso fue en Santiago, empezó con una estación polínica en la clínica Cervet. Después se instaló otra en la ciudad de Talca, más al sur en Temuco, y en Valparaíso, que es nuestro principal puerto. La verdad que las otras estaciones estuvieron como 7 años funcionando, se establecieron los calendarios políticos, y lo que siempre ha sido un poco nuestra cojera es el tema del financiamiento, así que nos quedamos con Santiago. Y Santiago ha seguido funcionando hasta el día de hoy. Funciona un poco al alero de una fundación que la creamos junto a un grupo de personas que se llama la Fundación de Aerobiología, Medio Ambiente y Salud. Y hace los reportes, básicamente hace el reporte polínico. Hemos monitorizado esporas de alternaria, se han hecho publicaciones de eso, pero el monitoreo que se entrega, básicamente el monitoreo polínico al público a través del sitio web www.polenes.cl, en que, si bien nosotros en el dato duro tenemos 40 tipos de pólenes distintos que se monitorizan en Santiago, lo que se entrega es un promedio de los árboles. Se entrega el plátano oriental como un polen emblemático, se entrega el nivel de polen de gramínea y el nivel de polen de maleza en términos generales. Ahora el grupo este año bien interesante, se puso otro captador más en otro barrio más cerca de la cordillera, en Las Condes, que lo está financiando una municipalidad. Así que este primer año que tenemos 2 monitores en Santiago, y se ha conformado un grupo muy interesante este año con botánicos, con arqueólogos, de hecho, ¿no? Y con matemáticos para modelar, así que esperamos que rinda frutos este año. Así que esa es un poco la situación actual. Gracias, doctor Mardones. Doctora Ramallo. Buenas noches. Como hemos escuchado, la aerobiología en Latinoamérica está muy estudiada. Sin embargo, en Bolivia hay pocos estudios realizados en el área de aerobiología y se desconocen las estaciones polínicas. Existe limitada documentación sobre estos estudios, pero en el mes de septiembre del 2019 se realizaron acá en Sucre, Bolivia, las primeras jornadas de alergia organizadas por la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, y se presentó la adquisición del primer captador volumétrico de polen tipo Hertz, marca Burkhardt, que está situado actualmente a 25 metros de altura del suelo en el Instituto Experimental de Biología en Sucre. Se tomaron fotos con diferentes enfoques de los pólenes para poder identificarlos de manera correcta, y la captación se realizó durante 6 meses.
pero por la pandemia no se pudo realizar algunas técnicas de lectura. Gracias. A ver, gracias, doctora Ramallo. Gracias por el respeto del tiempo. A ver, Perla, la doctora. Buenas noches. Adelante, Perla. Buenas noches. Perla, tienes un atraso en la conexión. En Paraguay, ¿verdad? En Paraguay, que está en el medio de América del Sur. Perdón, Perla, verifica que no tengas el teléfono conectado a la red. Perla, perdona. Verifica y confirma que no tengas conectada a la red el teléfono o cualquier otro dispositivo que te está robando señal. No está. Perdón. Bueno, en Asunción, en Paraguay, llevamos un conteo de pólenes desde hace 4 años. Nuestro conteo de pólenes empezó en el proyecto de conteo de pólenes, tenemos una estación nada más. Empezó en el 2017 con la adquisición de un burka similar a la que tiene Fabiola. Está en Asunción, en un edificio, y para iniciar nuestro proyecto iniciamos un curso primero de aerobiología dirigido sobre todo a la lectura de pólenes. En el 2018 iniciamos oficialmente el conteo de pólenes y lo contamos hasta hoy de manera continua, ¿verdad? Las lecturas son semanales, los conteos son diarios. En el 2019 hicimos nuestra primera comunicación, ¿verdad? Fue justamente en un congreso de la SLAI, que tuvo muy buena aceptación. En el 2020 quisimos hacer un segundo curso de pólenes y nos vino la pandemia, entonces tuvimos que suspender también. En el 2021 hicimos nuestra comunicación de los 3 años corridos que hicimos de conteo de pólenes en el Congreso de la EACI. Y este año también ingresamos como estación de la NIB, de la Academia Americana, y estamos actualmente en proceso de certificación como contador de pólenes, ¿verdad? O sea, en síntesis, actualmente en Paraguay tenemos 4 años de conteo continuado de pólenes, no contamos hongos, tenemos una sola estación y eso realmente está en proyecto, ¿verdad? Posteriormente, como un objetivo también hacer la lectura de hongos. Muy bien. Gracias, Perla. Oscar. Hola, muy buenas noches. Sí, mire, actualmente en Lima, el único centro que hace estudios aerobiológicos tipo con la metodología HERS de succión es en la clínica Sana El Golf, donde yo trabajo. Fuimos acreditados recientemente por la Academia Americana. Contamos lo que son pólenes y hongos. El primer estudio que se hizo con esa metodología con otra compañera alergóloga lo hicimos en el año 2012, de marzo 2012 a marzo 2013, y luego un poco también por la inquietud de saber qué alergenos estaban en Perú, movimos algunos burkas, pudimos hacer estudios al norte de Perú, en la frontera con Ecuador, en la ciudad de Piura, donde viví yo casi 3 años, ¿no? Ahí podemos ver un tipo de polen también, igualmente en la zona sur, frontera con Chile, entre Tacna y Arica, Pedro lo sabe, donde el polen de olivo, por ejemplo, da mucha alergia también, y hemos podido hacer algún tipo de estudio muy piloto en Cusco, ¿no? Que de hecho le suena el nombre, y Arequipa, son ciudades importantes aquí en Perú, y resumiendo, actualmente el único sitio donde estamos trabajando es aquí en Lima de momento, en la clínica en la que yo trabajo, y contamos pólenes y hongos, los cuales son muy importantes también como alergenos ambientales en mi ciudad. Gracias, Oscar. Continuando con la dinámica de preguntas y precisamente enfocado a este tema que acaba de decir el doctor Calderón, surgiría como segunda interrogante, ¿cuáles son las especies polínicas que usualmente encuentran en sus regiones y la importancia clínica de estas? Doctora Campos, por favor. Gracias. Bueno, igual, para ponerles un poquito en contexto, el primer calendario
polínico ya bien, ¿cómo se llama? Publicado, sobre todo con las interrelaciones de los factores bioclimáticos y que se hizo a conocer al público, fue en el 2015. Como les comenté, la mayor parte de todas las estaciones en la Ciudad de México se encuentran en la Ciudad de México, son alrededor de 10. Y esto es interesante de comentar, ya que la Ciudad de México, bueno, es una ciudad muy alta, de 2.240 metros, con un clima bastante peculiar, es tropical con temperaturas que oscilan entre 6 a 27 grados centígrados, lo que nos da 4.4 meses húmedos y 7.6 meses secos, y la parte noreste de la Ciudad de México tiende a ser más seca que el resto de toda la ciudad. Cuando se empezó a hacer este calendario polínico, se determinó que, bueno, la mayor parte va a ser 87.2% alrededor de área urbana y solo el resto va a ser área vegetal. Nada más con esta parte vegetal que es de 2.48% aproximadamente, tenemos que el polen predominantemente y con correlación clínica para enfermedades respiratorias de tipo alérgico, bueno, pues es el fresno, en donde en promedio en la Ciudad de México empieza a polinizar del 20 de noviembre y termina aproximadamente hasta julio, y hemos tenido años en donde esta temporalidad llega a durar hasta 131 días. De ahí siguen las Cupressus y Alnus. Algo que nos llama la atención es que Quercus, a pesar de que tenemos 160 especies en todo lo que es el país, nada más es el 4.95%. Y bueno, pues debido a estas alteraciones climatológicas y al interior de todas estas bioclimas que tenemos, pues tenemos que la duración de las temporadas polínicas se pueden llegar a aumentar más o menos unos 30, 20 días. Eso sería pues lo más importante hasta el momento. Gracias, doctora Campos. Doctor Mardones, quisiéramos escuchar cuál es la estacionalidad y la importancia de cuáles son las especies más relevantes en Chile. En Chile, dependiendo de la ciudad, tenemos 4 ciudades monitorizadas: Santiago, que es la capital, que tiene un clima mediterráneo y con una estacionalidad muy marcada. O sea, tenemos las 4 estaciones muy marcadas. En Santiago está la alergia en general está marcada por los pólenes. O sea, la mayor parte de los pacientes alérgicos, acá una gran proporción de la gente con rinitis tiene una rinitis alérgica polínica, estacional. Y ahí lo que marca son a principios de fines de agosto y principios de septiembre los árboles urbanos. Y hay muchos. Está el plátano oriental, el plátano de sombra, la verdad que no es oriental. Decimos acá oriental y yo siempre que hago los informes lo pongo como plátano oriental, pero en estricto rigor es una mezcla del oriental con el occidental, así que la acerifolia. El plátano acerifolia llega a niveles muy, muy altos, más altos que en muchas partes del mundo. Me he llegado a tener 2.000, 2.500 gramos de polen por metro cúbico como su pic. Eso es en septiembre. Junto con el plátano hay muchos otros árboles que están ahí, el arce, el álamo, el nogal es importante, el olivo también está siendo muy importante cada vez más. Y después, terminando la temporada de los árboles, empieza a subir lentamente, no tan lentamente, la temporada de las gramíneas. Entonces, desde mediados de octubre, noviembre, actualmente estamos como en el pic de las gramíneas, y después a mediados de septiembre empiezan a bajar las gramíneas. Y las malezas son niveles más bajos, tenemos plantago, la cedera, qué sé yo, y esas están también en la temporada de gramíneas, pero se extienden un poquitito por las chenopodiáceas, ¿ah? Que esas generan una estacionalidad hasta más tarde. Ese es como el patrón de Santiago. En Valparaíso lo que detectamos, que ahora no tenemos el captador, pero lo pusimos mucho tiempo, es que los 2 pólenes más relevantes ahí son la Parietaria judaica, fue la primera que la encontramos, de hecho esa no estaba ni siquiera detectada por los botánicos, y encontramos que había Parietaria en concentraciones muy altas en Valparaíso, que es nuestro puerto, y los pastos son el segundo polen. Después, cuando monitorizamos Talca, que queda un poco más al sur, encontramos curvas similares a las de Santiago, se corrían 2 semanas. Ahí los pólenes relevantes son el olivo, en que hay muchísimas plantaciones de olivo alrededor, y eso pasó que nosotros hicimos un monitoreo hace 15 años y habían, como era el olivo, era una anécdota. Y después
se interrumpieron y se hicieron 10 años después y se encontraron 1000 granos de polen de olivo. O sea, fue un impresionante aumento. Ahí el corilo avellano se está plantando mucho, así que esas que son plantaciones y cultivos van a ser un problema importante. El plátano oriental, los pastos también tienen una curva similar a Santiago, un poquito más, y lo otro que se encontró ahí es el ragweed, que es la ambrosía, que se encuentra poco en otras regiones, y que también eso genera un perfil clínico un poquito distinto porque hace que hayan alergias a fines de verano, principio de otoño. Y por último, temuco, que está más al sur, ahí hay dos pólenes que han sido, hay mucho polen, pero los dos pólenes que generan, digamos, una característica especial es el polen del abedul, que si bien no es tan alto, está generando muchos problemas también de alergia oral, de síndrome de alergia oral, y los pólenes de pasto que son más altos que en estos otros lugares donde los vimos, y la curva tanto de árboles como de pasto se desplaza 1 mes y medio, 2 meses respecto de Santiago. Esa es más o menos la panorámica. Sí, gracias, doctor Mardones. Doctora Fabiola, en los estudios que han realizado en la actualidad, ¿han encontrado ustedes estas estacionalidades? De igual forma, ¿cuál ha sido la relevancia clínica de estas especies? Bien, en realidad el estudio se realizó el conteo se realizó en diciembre del 2019, enero del 2020 y febrero del 2021, obteniéndose 21 muestras en total, y las especies polínicas que se captaron en esos meses fueron la Betulácea, Poacae, Cupresae, Chenopodium, Myrtaceae, Artesae, Malvaceae y Ulmus. Y se realizaron prick test de alergia acá en el consultorio los mismos meses en este año, y en pacientes que consultaban por estornudos, congestión nasal, secreción nasal, prurito en la garganta, conjuntivitis, tos y sibilancias. Y de esos 50 pacientes que se sometieron al PRIC, 30 dieron positivos, sobre todo a las gramíneas, a la Poacae y a la Betulácea. Esa es la correlación clínica. En realidad serían épocas de lluvia acá en Sucre, ¿no? Época húmeda. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos datos. Doctora Alcaraz, en Paraguay han observado esta estacionalidad y de igual forma si lo han visto con una correlación clínica directa. Y encontramos estacionalidad en varios pólenes, ¿verdad? Nuestro clima en realidad es subtropical húmedo, no tenemos tanta diferenciación entre las estaciones como lo tienen otros países, como comentó Pedro, ¿verdad? Nuestro país generalmente es muy caluroso y húmedo, pero sí encontramos estacionalidad en algunos pólenes. Y entre los pólenes de relevancia clínica encontrados en estos años de lectura de pólenes, las gramíneas son las que llaman la atención por su alergenicidad y por sus niveles, que para nosotros fue una sorpresa, porque como no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar, nos encontramos con niveles de gramínea un poco a niveles moderados, ¿verdad? Gran parte del año, y tienen su estacionalidad, aumentan en verano, primavera, tienen picos en febrero, marzo, y aproximadamente en septiembre y noviembre. Estos picos se van repitiendo sí, a lo largo de los años, ¿verdad? En las épocas de frío, principalmente julio y agosto, las gramíneas prácticamente desaparecen. Y se correlaciona con los síntomas de nuestros pacientes, sobre todo rinoconjuntivitis, que empeoran un poco en septiembre, pero realmente en Paraguay nuestro gran problema son los ácaros, y a esto se unen los pólenes, sobre todo en esas épocas, en primavera y verano, que creemos que es por las gramíneas, ¿verdad? Por la presencia de gramíneas a esos niveles moderados inclusive. Tenemos otro tipo de pólenes también, que no tienen tanta alergenicidad, pero que también tenemos testificación y correlación clínica en los pacientes, como por ejemplo la urtica parietaria,
que también aumentan en primavera, verano, ¿verdad? Principalmente enero, febrero, y hacia septiembre, noviembre aproximadamente. Otros pólenes que, si bien tienen alergenicidad baja, están presentes con mucha frecuencia en los conteos, son las ciperáceas, también con la misma estacionalidad. En invierno, realmente lo que más tenemos es predominio de árboles, pero los niveles son generalmente bajos, no son de mucha importancia. Muchísimas gracias, doctora Alcaraz, por compartir de igual forma esta información. Doctor Calderón, en Perú, ¿qué hemos observado? ¿Qué se ha observado con los estudios polínicos hasta el momento? ¿Se ha visto esta estacionalidad de igual forma de pólenes y cuáles podríamos decir que son las especies de mayor relevancia, tanto clínica como ambiental? Sí, Guille, mira, gracias. Un poco te lo dibujo. Yo que he tenido oportunidad de hacer conteos al norte, en Piura, frontera con Ecuador, ahí predomina el polen del algarrobo, el Prosopis pálida. ¿Ya? He tenido la oportunidad de hacer PRIX, peso-volumen con positividad en los pacientes, no más o menos un 16 a 20% de pacientes con rinitis tienen su positividad al polen de algarrobo. Luego al sur, frontera con Chile, el polen de olivo, hicimos un calendario de 5 años y se veía pues la estacionalidad de septiembre a diciembre, siendo octubre entre la segunda y tercera semana el mes más complicado para los alérgicos por los pics que tenía el polen de olivo. Luego, si volvemos a Lima, Lima es que es inmenso, hay zonas, como se dice, municipios que están pegados más al mar, son zonas más húmedas, hay zonas más hacia el interior, ¿no? Y ahí también hay cierta variedad por los climas y microclimas que se forman en la misma ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lima, algo que estoy viendo es lo de las gramíneas, que están todo el año, en distintas cantidades, siendo más prevalente en otoño, en verano y otoño, ¿no? Luego también, por ejemplo, las compuestas, la artemisia, siendo más prevalente en los meses de invierno. Y te digo, aquí en Lima, en el centro del distrito de San Isidro, hay un parque que se llama El Olivar, con 1.700 árboles de olivo, que eso también poliniza en los meses de verano, diciembre, enero, febrero, y podrían dar también síntomas respiratorios alérgicos a los pacientes que viven cerca, ¿no? Es lo que se ha podido captar y sí hay cierta relación anualmente. Guillermo. Muchas gracias, doctor Calderón. Doctora Latour, continuando con la temática. Estoy francamente fascinada en el real contexto de la palabra con las grandes diferencias y grandes variedades que hemos escuchado de cada uno de ustedes. Incluso me llama mucho la atención cómo ustedes tienen, muchos de ustedes tienen muy bien determinado y localizado por zonas en sus países y la diferencia enorme que hay de zona a zona en sus propios países. Realmente es muy interesante y de alguna manera también muy estimulador. Vamos entonces a hablar un poquito, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de cuál es el estado futuro de la aerobiología en su región? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus proyectos futuros? ¿Cuáles son los retos que tienen? ¿Y a dónde quieren llegar? ¿Cuál es la meta a dónde quieren llegar? Doctora Campos. Muchas gracias. Bueno, igual, como bien lo comentó doctora, pues México es, al igual que el resto de los demás países, es sumamente diverso por los diferentes microclimas que presenta. Sin embargo, bueno, ahorita el centro de la atmósfera, repito que esto es de la Universidad Autónoma de México, ya inició con algo muy importante, que es la caracterización metagenómica de todos los bioaerosoles bacterianos y fúngicos. La publicación ya fue emitida el año pasado, en el 2020, y encontraron 147 géneros bacterianos, de los más abundantes fueron las microbiosporas. También encontraron 211 géneros de hongos, principalmente Cladosporium, Phoma, Aerobacterium, y hasta en un 3% Cryptococcus. Igual, complementando parte de lo que nos decía, pues sí, les hablé
parte de la Ciudad de México. Sin embargo, las nuevas estaciones se han ido sumando y han empezado ya a arrojar sus resultados. Hermosillo ya colocó una trampa de esporas volumétrica, estas de tipo Hearst, y pudieron integrar ya su cálculo de esporas, que va en 22.365 por día por metro cúbico, y encontraron 32 diferentes tipos de pólenes, 15 tipos diferentes de pólenes, y al interior también ya están empezando a hacer sus calendarios polínicos. Lo mismo sucede con Nuevo León, que a pesar de que está bastante retirado de la Ciudad de México, bueno, tenemos cierta comportamiento similar de los pólenes en lo que es en la Ciudad de México. ¿Qué sigue para el resto de la aerobiología como tal en nuestro país? Bueno, pues me gustaría compartirles, al igual con el doctor Guidos, que pues próximamente vamos a ser de los primeros países en América Latina en tener uno de los contadores polínicos automatizados, el PollenSense, lo va a tener el Estado de Nuevo León. Eso es importantísimo porque los conteos van a ser actuales, los pacientes lo van a poder descargar. También hay que recordar que PollenSense tiene una aplicación que se llama PollenWise. Entonces, el control de los síntomas, tete-a-tete que tiene el paciente, polen, calendario polínico, sus recomendaciones y su allergy journal, lo van a tener a la mano. Entonces, es de lo más importante. Próximamente van a venir 2 más contadores automatizados que van a estar a disposición de la Red Mexicana de Aerobiología. Todavía no conocemos la localización donde van a estar este tipo de contadores. Entonces, pues yo veo que el futuro es prometedor. La meta, pues obviamente a todos nos gustaría tener completamente registrado y mapeado de cabo a rabo de la República Mexicana, pero bueno, pues ahí van los esfuerzos, las investigaciones y lo más importante, las publicaciones que, bueno, pues ya están disponibles en la Red Mexicana de Aerobiología. Muchas gracias. Gracias, doctora Campos. Doctor Mardones. Bueno, nosotros estamos, en general, la idea es, por un lado, mantener estas 2 estaciones que tenemos en Santiago y ojalá aumentar, pero yo estoy haciendo un esfuerzo en la fundación un poquito de generar un grupo de trabajo, y de alguna manera institucionalizar un poco el conteo. Yo, por lo que veía ahí, la doctora Freya Campos, me pareció que esa manera de hacerlo es muy buena porque lo tienen más institucionalizado y por lo tanto conseguir recursos y tiempo para esto se les ha hecho, bueno, siempre es difícil, pero veo que ha ido siendo cada vez más expedito. Yo me acuerdo haber hablado con gente de México hace más de 15 años y lo que había en aerobiología era muy poco, y veo que ahora ya tienen una red y está... Yo creo que en parte es porque alguna institución apostó. Y eso es lo que nos cuesta a todos nuestros países. Por ejemplo, Oscar lo tiene en un centro privado, lo mío una fundación que me consiguió, claro, financiamiento, pero es un poco intermitente. Hay años en que he tenido que estar yo mismo contando, entonces es medio complicado. Así que una de las cosas que pretendo es, junto con armar este grupo, que tenemos un grupo ya importante, gente motivada, institucionalizarlo un poco, poniendo un pie en universidades a través de la fundación, generar grupos interdisciplinarios. La palinología genera muchas interacciones muy entretenidas con los matemáticos, con los botánicos, con los arqueólogos, de hecho también se interesan. Por lo tanto, las universidades o centros que se dedican a esto se abren la puerta a otra gente que tiene interés, también se hace algo entretenido. Lo del PollenSense también lo estábamos viendo para el próximo año, está en términos de conseguir recursos y probablemente postule, pero he estado en conversaciones con ellos y ahí tuve una pequeña cosa porque al parecer no todos los pólenes están validados. O sea, de hecho el plátano oriental al parecer no está validado por ellos según lo que me dijeron, y para nosotros es principal. Entonces, antes de invertir quería ver un poco eso. Y durante un año al menos, si lo traigo, pretendo validarlo un poco con el Burkhardt, a ver si me está detectando efectivamente los pólenes que se tienen que detectar. Y lo otro es que la plataforma tiene que customizarse, porque, por ejemplo, nosotros acá, por decirte, en agosto o en julio detectamos niveles de urticáceas muy importantes en Santiago, pero que la urticácea que se detecta aquí es la ortiga, a diferencia del paraíso, que es la parietaria. La ortiga para nosotros tiene muy poco valor alertizante, por lo tanto, yo cuando hago los informes, yo prácticamente la resto o la multiplico por un factor que hace que
que después al graficar el nivel de polen de maleza no me genera un ruido innecesario. Entonces esa es otra cosa, o sea, detrás del Pollen Sense creo yo que es muy interesante, tiene que haber un trabajo de validación y un trabajo para customizar la plataforma, pero por supuesto que es atractivo esa vena. Y lo otro, claro, que es como el desarrollo de las API, cosa que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque ahí esto le va a llegar al paciente, una muy buena herramienta para que el nivel de polen vincule al paciente con los médicos y se genere todo este tipo de redes que en este momento es, aquí en Chile decimos, es lo que la lleva. Así que yo creo que esas cosas nos pueden ir facilitando a nosotros también para conseguir recursos y poder ir extendiendo las redes. Es súper interesante, o sea, me parece, me gustó mucho incluso escuchar, y era una probable pregunta que iba a hacer más adelante, escuchar quiénes se integran con ustedes en todo este trabajo, quién es importante, a quién le interesa y qué aporta. Y de eso vamos a hablar un poquito más al final, porque yo quisiera escuchar la opinión de la doctora Ramallo en este sentido. Muy bien. En primer lugar, en Bolivia no tenemos sociedad de alergia e inmunología conformada, pero nosotros, los alergólogos, nos reunimos vía WhatsApp y estamos haciendo todos los trámites para que de una vez se conforme la sociedad, porque pensamos que es muy importante ya empezar a trabajar en equipo. Con respecto al futuro de la aerobiología en Bolivia, es importante generar información clave que vaya a apoyar, ¿no?, las estrategias en tiempos de alergias altas. El asma, la rinitis son enfermedades, son problemas de salud pública en realidad, y debemos determinar los polenes alergénicos en cada zona, estudiar la eficacia de las vacunas que utilizamos. También queremos conformar un comité de aerobiología en Bolivia, y yo había hablado con otros colegas de La Paz, como los doctores Saavedra, Raya, Ramírez, de Cochabamba, los doctores Vallejos, Vargas, Amaya, Orellana, el doctor Padilla en Santa Cruz, y todos están dispuestos a trabajar en este comité para realizar una red en Bolivia y una primera publicación como un estudio pionero apoyado siempre por la Sociedad Peruana con el doctor Oscar Calderón y el doctor, y como coordinador, al doctor Germán Ramón de Argentina, que siempre nos apoyaron desde la adquisición del equipo hasta todo lo que hemos logrado hasta el momento. Nosotros, el biólogo y yo, viajamos a Bahía Blanca, a la clínica del doctor Germán, y él con mucha amabilidad nos colaboró, nos enseñó cómo es esto de la aerobiología, porque nosotros somos nuevos en esto, y bueno, y gracias a ellos estamos en este comité también. Van mucho mejor de lo que ustedes van mejor de lo que ustedes mismos piensan. Así que yo los estimulo a que sigan, porque van mejor de lo que ustedes piensan. Y además me sorprende y me agrada el número de alergólogos que mencionó. Si son todos alergólogos, porque ustedes ya pueden irse integrando, y aquí lo vamos a estar esperando. Muchas gracias. Lo vamos a estar esperando. A ver, doctora Alcaraz, Perla. Bueno, ¿cómo veo la aerobiología en Paraguay? Realmente, ¿qué queremos, cuál es el camino que queremos seguir todavía, ¿verdad? Que queremos continuar con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Queremos seguir, mantener funcional nuestra estación, mantener siempre nuestra estación de Asunción. A corto plazo queremos certificarnos, estamos en ese proceso de la Academia Americana. Tenemos también
tenemos algunos pólenes que aún no estamos identificando, entonces seguir con el proceso de identificación de esos pólenes. Tenemos un polen en especial que tiene gran frecuencia de presentación y con conteos un poco altos, que es el polen de Cecropia, que aún no sabemos si tiene alergenicidad o no. Entonces, ese también es un objetivo que tenemos a mediano o corto plazo de empezar la testificación cutánea con estos pólenes. Otro objetivo o sueño que tenemos también es promover la instalación y puesta en marcha de otras estaciones de conteo de pólenes. Tenemos un comité de aerobiología en la Sociedad Paraguaya de Alergia y realmente estábamos trabajando bien antes de la pandemia. Muchos planes realmente se tuvieron que suspender o prorrogar un poquitito más, y uno de ellos era el curso que queremos reactivar, a volver a hacer el segundo curso, y el trabajar, como dijo Pedro, ¿verdad? Institucionalizar, ¿verdad?, el conteo de pólenes. Hay universidades privadas que están muy interesadas en empezar con esta línea de investigación de la aerobiología, ¿verdad? Entonces, promover, incentivar un poco esto y tratar de crear más estaciones, porque solamente hasta ahora tenemos uno, ¿verdad? Entonces, esos son algunos objetivos o sueños que estamos teniendo como sociedad. Y algo que queremos agradecer también es la apertura que encontramos en el Comité de Aerobiología de las LAI, que siempre nos abrió las puertas y siempre nos ayudó, así como Fabiola, Oscar, Germán, siempre nos apoyaron y nos ayudaron, ¿verdad?, para llevar a cabo todo este proyecto y este conteo que no es muy fácil, porque realmente nosotros, así como dijo Pedro, tenemos muchas veces en Latinoamérica problemas de financiación, no está muy institucionalizado todavía el captador, el conteo, ¿verdad? Y algunas dificultades que nos ayudaron a sobrellevar en todo este periodo de trabajo que estamos llevando. Gracias, Perla, y le dejo el turno, Oscar, a ver ustedes qué esperan. Sí, Patricia, yo creo que todos estamos por la misma línea, ¿no? Lo que queremos, las dificultades, algo que dice Pedro que es muy importante es el tema del financiamiento, que eso en verdad cuesta. Yo en mi caso, todo es autofinanciado, yo mismo estoy aquí, compro la cinta, las coloraciones, yo mismo lo leo, por eso me demoro un poco en hacer las identificaciones, pero lo que yo no sé que tengo, le tomo una foto, lo envío a otros sitios, más o menos lo intentamos identificar. Por lo cual el primer paso que yo quiero hacer es un buen catálogo de identificación de pólenes. Te digo, por ejemplo, aquí en Lima, en las zonas principales, hay un árbol inmenso que se llama Tipuana tipu, que ni idea lo que era. Es un árbol que en diciembre, enero y febrero, una flor amarilla en la zona alta cae al suelo y bueno, se comenzó a testar y sí se encontró que el polen, pues, en las coloraciones, en las láminas, ¿no? Entonces es un polen que también he podido hacer una mezcla de estas, peso-volumen, que me gusta, testarlo en pacientes y alguna positividad he tenido. Ese polen, por ejemplo, no se encontraría en el Pollen Sense que se podría implementar, ¿no? Como en otras ciudades. O sea, cada ciudad tiene lo suyo. Lo primero es una buena identificación, crecer tanto en Lima como a nivel nacional en distintas ciudades. Y algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho y estoy estudiando también es el tema de los hongos. Aquí en Lima hay muchos hongos. Hongos como Cladosporium, como Alternaria, Nigrospora, cantidad de Nigrospora. He podido llegar a contar hasta, bueno, así, no contar uno por uno, pero así hacer una idea, más de 100.000 esporas por metro cúbico un día. Tengo la lámina ahí, cuando me pregunten, aquí está, cuando me la quieran ver, ¿no? Y otros tipos de hongos, por ejemplo, Curbularia, Fusarium, también me ha dado mucha expectativa por el conteo de esporas que he podido llegar a hacer, ¿no? Entonces yo creo que cada ciudad, cada país tiene lo suyo. Hay que intentar luego unir estos datos en una publicación. Me gustaría que se haga una publicación regional, que a través de las sociedades también se pueda dar apoyo a los aerobiólogos para poder tener pues un financiamiento o apoyo con biólogos para que nos hagan las identificaciones y demás, y tal vez centrarnos en otras zonas e ir creciendo, ¿no? Ese es un poco el mensaje final que te podría dar respecto al futuro que deseo para Perú. Gracias, Pedro. Yo veo, los escucho desde acá. Es muy interesante escucharlos a ustedes desde acá.
ver dónde convergen y dónde divergen, veo cómo pueden definitivamente complementarse. Y el primer lugar donde yo pienso que pueden complementarse en el primer lugar, y aquí lo estamos haciendo quizás en este webinar, es dando a conocer lo que hay, lo que tenemos, que es mucho. O sea, no crean que es poca cosa, es mucho. Oscar, te escucho, escucho al doctor Mardones, escucho a la doctora Campos, veo a Perla y a la doctora Ramallo ahí empujando sus sociedades, y obviamente el doctor Guidos, que es junto al doctor Mardones, creo que el senior del grupo en este campo. Yo realmente estoy muy complacida con lo que he oído en la noche de hoy, en esta tarde, de todos ustedes. Es realmente importante, interesante y muy valioso. Guillermo, ¿quieres? Yo quisiera, aquí hay alguna preguntilla, pero no sé tú, Guillermo. Sí, muchas gracias. Y en efecto es admirable el esfuerzo que cada uno en sus países y en sus regiones, con todas las vicisitudes que esto muchas veces pueda llevar, y más en los inicios, ¿verdad? El inicio y el mantenimiento de una estación polínica muchas veces es algo apasionante y que da información sumamente valiosa, ya que es una herramienta fundamental para el alergólogo, ¿verdad? Es decir, conocer las especies polínicas en nuestras regiones nos sirve para nuestra herramienta, ¿verdad? Del día a día, conocer la sensibilidad alérgica, conocer realmente a qué el paciente está sensibilizado. Muchas veces venimos con alergenos externos, quizás de las mejores laboratorios del mundo, pero si este alergeno no se empata, no realmente no conocemos qué flora encontramos, pues va a ser un alergeno que quizás no va a representar realmente la sensibilización. Y precisamente en esta línea de pensamiento quisiera conocer si dentro de los estudios que se han realizado, más ahora que estamos con este fenómeno del cambio climático, ¿verdad? Y que es un problema muy importante para la humanidad, ¿han encontrado algún cambio en la polinización, en los tiempos de polinización asociados a cambio climático? Decir, antes yo veía que el polen de las especies de árboles o malezas polinizaban, o de pastos polinizaban de tal fecha a tal fecha. Actualmente no. Y les comparto esto porque en México algo que se ha visto es que en los últimos años se han visto cambios importantes en la polinización de algunas especies polínicas. En el caso de México, como muy bien lo decía la doctora Campos, Fraxinus es quizás el polen más relevante, no de toda la República, pero sí de las principales ciudades donde están los grandes núcleos poblacionales. Y se han visto que antes Fraxinus tenía una estacionalidad muy marcada, 3-4 meses al año, y actualmente Fraxinus ya nos poliniza 7 meses al año. Y la única explicación que quizás podemos dar es este cambio climático, lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Estos microclimas que muchas veces se tienen dentro de la ciudad. No sé, quisiera conocer si tienen alguna experiencia en esto o han encontrado algún dato en sus regiones. Sí, yo nada más para complementar de la parte de México, algo que me llamaba poderosamente la atención es sobre las gramíneas. También estaba muy marcado que fuera en ciertas épocas, obviamente cuando más humedad hay, sobre todo en la Ciudad de México, y de año y medio, 2 años para acá, me llama la atención que incluso en diciembre hemos tenido detecciones de pólenes de gramíneas en la Ciudad de México. Entonces, sí va muy de la mano con lo que comenta de los cambios climáticos, los efectos invernadero y el microclima tan peculiar que hay en el Valle de la Ciudad de México, pero sí, estoy de acuerdo. O sea, poco a poco hemos visto cómo se van alargando las estaciones o inician unos
30 días antes de lo que más o menos ya teníamos casi todos proyectado. Entonces, sería pues lo único como para complementarlo. Muchas gracias. Doctor Mardones, sí, lo escuchamos. Nosotros en Chile, la verdad que llevamos hartos años, del 94 monitorizando Santiago, y se monitorizó hasta el 2015 en el mismo lugar. Ahora último lo cambiamos unos bloques, unas cuadras distintos, porque la clínica donde estaba quebró y eso fue todo un tema. Pero bueno, pero lo que hemos detectado es que se ha mantenido invariable el inicio de la polinización de los árboles y el plátano oriental, que es nuestro principal alergeno de septiembre. Se modifica un poco, a veces empieza una semana antes, una semana después, 2 semanas antes, pero eso al parecer no es una constante. Con los otros árboles urbanos pasa un poco lo mismo. Así que la verdad que la estacionalidad no se ha variado, que es uno de los parámetros más importantes para nosotros, por lo menos por lo que hacemos, para eventualmente decir esto tiene que ver con el cambio climático. La cantidad de polen ha variado mucho. O sea, el plátano oriental en el año 94, entre el 93, 94 y 95, el promedio de esos años llegaba entre 800 y 1000 gramos por metro cúbico la semana más importante, y toda la temporada eran como 11.000 gramos por metro cúbico de aire. Eso lo comparamos 15 años después y se triplicó. O sea, se llegó a 2.000 y tantos gramos por metro cúbico y 30.000 gramos de polen. Pasó un poco lo mismo con los pastos, y con las malezas descendió un poquito. Ahora, ahí nosotros no lo atribuimos necesariamente al cambio climático, es decir, es probable que el cambio climático tenga que ver algo, pero yo creo que ahí básicamente lo que hubo un tema de uso de suelo, ¿no? O sea, en Santiago se ha ido plantando y plantando y plantando plátano oriental, y además los árboles que ya existen en la ciudad, y esto debe pasar en todas las ciudades un poco, ¿verdad? Que no necesariamente, o sea, el cambio climático puede existir, pero los marcadores de cambio climático no necesariamente en la mayor cantidad de polen. Para eso se necesitan modelos digamos, modelos muy, muy complejos para poder definir qué es eso. Pero lo que sí es más claro es que los árboles de las ciudades crecen. Las copas de los árboles crecen y emiten mucho más polen. Y el uso de suelo, por ejemplo, y el que haya más edificios, genera que los polen en general tienden a reverberar más tiempo en el mismo lugar. Por lo tanto, esas son las condiciones en que yo creo que, por qué se ha dado este aumento. Y respecto a lo de México, y en general encuentro interesante saber 2 cositas. Yo no sé si puedo al tiro hacer una pregunta. Uno, ¿qué niveles de pólenes de gramíneas encuentran en Ciudad de México? Y respecto al fresno, el fresno es un pariente del ligustro. Yo me acuerdo de haber ido por México y lo que más me sorprendió es la cantidad de ligustro, que si bien es un polen grande y tiende a volar poco y cae, pero es pariente del fresno y tienen sensibilidades cruzadas, los alergenos mayores son prácticamente los mismos. Entonces, esta estacionalidad tan larga del fresno no será algo... ¿Eso es aerobiológico o es clínico? Porque si es clínico, lo más probable es que tenga el fresno que poliniza en la época. Acá en Santiago poliniza en invierno. Y el ligustro poliniza a fines de primavera y verano. Yo no sé en México cómo es eso. En efecto, doctor Mardones, en México el Fraxinus de igual forma poliniza en invierno, en los meses desde noviembre hasta febrero, pero esta estacionalidad se ha visto que se ha ido alargando tanto en concentraciones, quizás a diferencia de lo que usted ha visto en Chile, que ha visto aumento de los índices polínicos. Nosotros vimos reducción en ciertos momentos, cuando hubieron ciertas construcciones importantes dentro del Valle de México, hubo una reducción importantísima también de las concentraciones polínicas, pero se fueron alargando en los últimos 5 años. Se ha visto este alargamiento de la polinización de Fraxinus, y sí, si bien es cierto, Ligustrum es una especie ambifila, ¿verdad? Que usualmente la polinización por viento es menor. Sí tenemos también sus periodos de polinización, que es principalmente parte de primavera y verano en las temporadas de lluvia, y también esto ayuda
para el paciente, por fortuna, que el polen se precipite ya, además de que es un polen grande, ¿verdad? Entonces este polen se llega a precipitar. Y con las gramíneas, básicamente, la estacionalidad es prácticamente una buena parte del año, alrededor de 10 meses del año, tenemos concentraciones altas de gramíneas como ¿Cuánto tal, es ¿verdad? alto, perdón? ¿Cuánto es alto para ustedes, más o menos? ¿Cuántos granos de polen metro cúbico llegan con las gramíneas? Estamos encontrando arriba de 50 granos por metro cúbico. Ya, sí, es alto, claro. Ajá, sí. Oye, y antes que una preguntita, pero que es una pregunta que a mí me inquieta mucho, la verdad que no sé si Germán Ramón no está ahí o no está escuchando, pero hay un tema que aquí en Santiago y en Chile se está dando, pero sobre todo en Santiago, y que es un fenómeno de todos los días, y es tan presente y tan frecuente que la verdad que los alergólogos no le hemos dado mucha atención. Y es que los pacientes acá nos dicen todos los días, mira, yo era estacional, porque como te digo, aquí la estacionalidad es muy marcada y muy definida. Entonces los pacientes dicen, no, yo tenía una rinitis alérgica estacional y me duraba 3 meses, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Y con el tiempo se me ha ido alargando. Y tú estudias a esos pacientes y sin embargo no encuentras otro alergeno, y de hecho la cantidad de ácaros en Santiago no es muy grande porque es más seco. Y tú sin embargo encuentras el mismo tipo, o sea, encuentras que la sensibilización de esos pacientes sigue siendo pólenes, pero se van alargando y terminan siendo enfermos que al final son perennes. Y eso es un dato muy consistente y frecuente. Y no sé bien a qué se atribuye. Yo estoy pensando que ahí pueden estar jugando roles la contaminación respecto a la inmunidad innata, incluso los hongos, ¿eh? Porque los hongos tienen particularidades. El hongo, si bien es un alergeno, es a la vez un microbio, y eso lo hace muy interesante, porque los determinantes antigénicos que expresan los hongos tienen que ver también con proteínas que se expresan cuando el hongo está generando un tipo de infección. Entonces, uno ahí no sé qué relación hay, ¿eh? Pero dejo la tirada abierta, digamos, la pregunta. Si es que ustedes tienen este fenómeno de que las estacionalidades clínicas se han ido alargando y no necesariamente el conteo de polen va en relación con este alargamiento. Perfecto. En México los estudios que se han realizado y que por esa razón estamos haciendo la parte de fitopatógenos también, ¿verdad? Precisamente porque estamos considerando también esa cantidad de bacterias y muchos de estos hongos, como usted muy bien los menciona, que muchos de estos hongos tienen características muy particulares. El hongo, para que suelte estas proteínas no es siempre, no es igual, dependiendo cuando salen las cifas y el periodo de este hongo, depende mucho de algunas características muy particulares. Es un tema realmente amplio, ¿verdad? Donde tiene muchas aristas y todavía existen quizás más preguntas que respuestas en este sentido. Y por ello quisiera permitirle a la doctora Patricia Latour que nos diera sus consideraciones finales y agradeciendo a todos. Muchas gracias por este enorme esfuerzo que todos hacen y gracias a todos los panelistas y las personas de la audiencia que amablemente nos acompañaron. Doctora Patricia. Yo estoy sumamente complacida con lo que hemos escuchado esta noche. Tengo acá algunas preguntas que han llegado. Una de ellas la voy a dejar para un poquito más adelante porque voy a cerrar con esta pregunta que tengo acá para ustedes. Yo quisiera hacer una última pregunta de mi parte, y es que si algunos de los que están más avanzados, quizás el doctor Mardones, quizás el doctor Guido, quizás la doctora Campos en este registro, o el doctor Calderón, han notado, fíjense, el efecto de calentamiento dentro de la ciudad por la elevación de los edificios y la sustitución de flora por cemento. Si se ha hecho algún estudio donde en algunas zonas urbanas de alto desarrollo hayan notado ustedes un cambio en la sensibilización de los habitantes de esas zonas, o todavía no se ha hecho. Yo no lo hemos medido, la verdad.
O sea, yo creo que gran parte una parte del aumento de los pólenes tiene que ver con el aumento de la temperatura, de hecho, de las ciudades, por la cantidad y el estrés de las plantas. El estrés de las plantas también influye en que a veces, como mecanismo compensatorio, emiten más polen, ¿no? Claro. Por la contaminación, y eso también, y las moléculas, las moléculas, digamos, de los árboles se expresan más, y de hecho estamos teniendo cosas bien especiales que aprovecho contarles que se nos está dando este fenómeno que en Europa se ha definido, es que algunas ciudades nuestras están generando patrones de alergia alimentaria muy vinculadas con los pólenes. En Santiago, por ejemplo, estamos descubriendo que pacientes que tienen alergia al plátano oriental a través del PLA3, que es una molécula del polen de plátano oriental, están generando alergias por el LTP, y que son alérgicos estacionales, nos ha pasado con algunos alérgicos a las lechugas. Y tenemos pacientes, pero muchos pacientes del sur, en Coyhaique, que el 38% de los árboles son abedules que están generando síndromes de alergia oral muy severos. Eso también es una cosa que está generando un patrón con la alergia alimentaria. Oye, y lo último es un avisito, que es una cosa, una sugerencia tal vez que me encantaría. A raíz de toda esta dificultad que tenemos todos en conseguir financiamiento y en especie de estandarizar las técnicas y todo este asunto, sería muy bueno porque los gobiernos y nosotros como sudamericanos en general somos muy sensibles a lo que se hace en otros lados. Entonces, si tal vez a través del slide, no sé si desde Europa o de Estados Unidos puede haber una especie de requerimiento a los ministerios de Medio Ambiente o de Salud respecto a la conveniencia de que se monitorice el polen. Porque cuando uno llega a hablar con los ministerios el año pasado, termina siendo una cosa un poquito exótico para ellos, siendo que es tan importante en este país, la polinosis es tan importante, pero sigue siendo como algo que lo ven como una especie de casi entretención o algo externo. En cambio, sí, yo creo que si el requerimiento de alguna manera viene como una petición de interés de más arriba, desde la sociedad latinoamericana, desde la europea, y de que una cosa no solo importante para los alérgicos, sino que para el tema del cambio climático, tal vez pudiéramos ser más efectivos en levantar fondos e institucionalizar el asunto del conteo polémico. Doctor Mardones, yo creo, en primer lugar, le agradezco porque me evitó una pregunta que tenía y era precisamente porque mientras ustedes conversaban, sí escuché precisamente el alto nivel de polen de abedul, y mi pregunta, una de mis preguntas ahora iba a ser precisamente la relación que ya usted mencionó entre síndrome de alergia y TLPs y abedul y sensibilización alimentaria. Ya usted me puso la alfombra y ya navegó un poquito en esto que yo no quería que se quedara. Por otro lado, fíjese, es precisamente el interés central de la Sociedad Latinoamericana de Alergia y su Comité de Aerobiología. Fíjense, usted menciona de que no, hay poblaciones a las que uno se dirige y no se interesan, y yo pienso que lo primero que debemos de conseguir es que nosotros mismos los alergólogos nos interesemos, aprendamos, nos involucremos, porque al final de cuentas es a través de nosotros donde va a llegar la aplicación clínica de todos esos conocimientos que ustedes están generando y que los aerobiólogos están generando. Y pregunto, y es una pregunta que nos llegó por acá, que ¿qué opinaban desde el punto de vista de ustedes, desde su trabajo? ¿Qué tanto puede contribuir la aerobiología a colaborar en el diagnóstico, en el mejor diagnóstico y tratamiento de la alergia a pólenes y hongos, y no se quede todo nada más que publicado en el papel? Lo más importante, obviamente, pues es dar la mejor atención a nuestros pacientes. En lo personal, muchas veces me llegaban pacientes, soy alérgico a pólenes, ¿no? Y obviamente yo ponía mis ojos de cruz de pólenes, ¿cuáles pólenes, no? Pues, la primera parte es educar a nuestros pacientes, hacérselo más llevadero, más sencillo a la hora de explicarlos, no solamente a nuestros pacientes, a nuestras autoridades. Y retomando parte de la pregunta pasada, no solamente en las instituciones y los financiamientos. Esta parte del cambio climático impacta en muchos aspectos, y de unos 5 años para acá, en el afán de estas campañas de reforestación, la Ciudad de México por lo menos
y haciendo correlación, obviamente, con esto, nos dimos cuenta que varias asociaciones que se dedicaban a reforestar lo hacían con fresno, cosa que nos llamaba poderosamente la atención, y alguna vez alguno de los pacientes nos lo comentó y dijimos, ahora ya entiendo el por qué, ¿no? Obviamente falta pues esta parte de publicarlo y darnos a la tarea, pero vaya, no solamente es ver las instituciones públicas, nuestros pacientes, nosotros como médicos, sino también ir a lo mejor un poquito más allá, y en estas personas que tienen todas las ganas de ayudar y decir, sí, pongo mi granito de arena y reforesto, bueno, pues hacerlo con algún otro tipo de especie que pues no sea la que está causando tantos problemas de índole respiratoria, por lo menos en cada uno de los países, ¿no? Bueno, Muchas gracias. Gracias, doctora Campos. En Chile, en Chile el ejemplo claro de eso fue con la Parietária, lo pongo como un ejemplo así clarito. Valparaíso tiene una ciudad grande que tiene 500.000 habitantes más o menos, a pesar de ser de costa, tenía una estacionalidad muy clara y no se sabía por qué, y a los pacientes lo diagnosticaban con las baterías de Santiago, y bueno, y los trataban y le hacían inmunoterapia. Finalmente, con el registro biológico determinamos que era la Parietária, que es el principal polen que ella, y fue la primera causa de alergia en Valparaíso. Entonces, hasta antes de saber eso, ni el perfil clínico ni las inmunoterapias estaban siendo efectivas porque no estaba la Parietária. Así que a mí ese ejemplo es muy emblemático y se lo expongo para darle la importancia al tema de monitorizar cada ciudad. Si yo preguntara, es una pregunta que pongo, igual las respuestas de ustedes pueden ser totalmente diferentes. Si yo preguntara a los presentes, a ustedes que están aquí ahora, ¿cuáles serían, basados en los conocimientos que hasta el momento ustedes tienen, para entregarle esta data a los alergólogos que nos están escuchando esta noche? Si yo les preguntara a ustedes cuáles serían los pólenes y los hongos indispensables en la valoración alergológica de su paciente donde ustedes están, o con el conocimiento que tienen, ¿qué me dirían? Yo quisiera decir algo. Por ejemplo, en Europa, en España, donde me pude formar, tienen mucho la idea de que aquí en Sudamérica todo es ácaros. Ácaros y no hay nada más. No, pues también hay especies de pólenes, también hay especies de hongos que deberíamos testar. La aerobiología sirve para afinar el diagnóstico, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo, aparte de ácaros, pues testaría algunos hongos, ¿no? Alternaria, Cladosporium, tengo el PRI de nigrospora. Yendo al tema de las gramíneas, yo quisiera preguntarle, bueno, a Pedro, tal vez que tiene más experiencia, si él, al momento de hacer el prick test en Chile, ¿con qué especie de gramínea, si en específico hace con alguna o tiene un mix? Afinando un poco el diagnóstico. Sí, nosotros lo hacemos con un mix que es de festuca, vallica, timoteo, en general la gramínea silvestre. Por otra parte probamos el Synodon dactylis aparte, porque ahí hay ciertas diferencias con los determinantes antigénicos, o sea, con las moléculas, y a veces probamos las gramíneas cultivadas por separado, el maíz y el trigo, una mezcla. Eso es lo que hacemos en términos. Y con eso en general tú tienes el 90 y tanto % de los determinantes cubiertos de la... ¿Has tenido oportunidad de probar el Paspalum o el Sorghum? No, son más de tropicales el Paspalum, creo. Acá no tenemos tanto ese tema, pero tengo la sensación claro, que los antígenos mayores son más o menos los mismos. No sé si tú tienes esa experiencia. Sí, justo te lo comentaba porque igual tenemos creo el mismo mix de gramíneas, ¿no? Pero he tenido recientemente, porque he estado también fuera, tuve la oportunidad de probar con un paciente un Paspalum y sí que tuvo una reacción en piel importante, y con el mix prácticamente nada. Entonces es algo que llama la atención, ¿no? Y regionalmente pues llama a estudiarlo también. Obviamente así un paciente, esto probablemente en el tiempo se tenga pues más experiencia, una prevalencia mejor. Sí, pero la gramínea universalmente tú con unas mezclas tú tienes casi todo en la gramínea.
Eso es verdad. Que yo manejo por lo menos la fundación. Sí. Claro, aparte el clima también es distinto, ¿no? Comparando pues, con Santiago, Lima, que es más seco un poco. A mí particularmente me hubiese gustado muchísimo que algún representante de España hubiera escuchado la experiencia del doctor Mardones, porque ellos tienen un patrón polínico calcado de lo que encuentran en España. Me llamó mucho la atención mientras lo escuchaba y tomaba nota. Ellos tienen un patrón político muy parecido al patrón político español. Me hubiese gustado mucho escuchar la posición y los conocimientos de lo que sucede del otro lado de América del otro lado, en Argentina, por ejemplo, qué comportamiento tienen del lado del Atlántico, porque ellos están en Pacífico y pueden compartir algunas condiciones paralelas. Me hubiese gustado escucharlo. Yo espero que en el próximo año, cuando volvamos a tener una experiencia semejante a esta, tengamos voces que vengan también de Centroamérica, nosotros que tenemos una variedad tan alta de flora, de microclimas, de zonas desérticas con zonas superpobladas, lo que está pasando en Brasil también, con la flora tan variable y tan variada que ellos tienen, todo esto va a sumar en el conocimiento. Pues pienso que entre lo que hemos escuchado tenemos que llevarnos para la casa el mensaje, en primer lugar, de que nos falta, pero que hemos avanzado, que nos falta la gran variabilidad que existe en una misma zona geográfica en la presencia, en los conteos, y luego hablaremos en algún otro espacio de todo esto en sentido de la sensibilización que encontramos. Los oí al final hablando de cómo testean, cómo hacen pruebas cutáneas y si utilizan mezclas. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Caribe tenemos muy claramente una predominancia violenta de Sinodon dactylon como gramínea perenne todo el año, sin dejar de tener reactividad positiva a esa mezcla de gramíneas, pero también hay características, tenemos mucha caña de azúcar, nosotros es una gramínea de alto peso y muy dispersa y no tenemos registro. O sea, queda mucho por hacer, pero también queda mucho por aplicar a la clínica. Yo les agradezco a todos ustedes grandemente, enormemente, todos los aportes que han hecho en este webinar que ha sido diferente, que particularmente me ha gustado mucho, me siento muy complacida, les agradezco, doctora Ramallo, doctor Mardones, doctora Campos, doctor Alcaraz, doctor Calderón, Guillermo, muchísimas gracias, doctor Guidos, como siempre, por habernos regalado este imperdible momento de compartir ciencia en aerobiología, y yo creo que ustedes han puesto una piedra angular en lo que necesitamos. Yo creo que Guillermo estará de acuerdo con lo que hemos expresado. Muchas gracias y agradeciéndole nuevamente a todos por esta brillante participación y esperando igual que todos los alergólogos que nos acompañaron en sus dispositivos también hayan visto un panorama de lo que se está haciendo en América Latina y tener esta inquietud para poder acercarse, ¿verdad?, a cada una de las sociedades y algunos de los colegas que participan de forma activa en aerobiología y conocer más, tener esta inquietud de saber más y ver cómo nos involucramos también en una de estas áreas que es fundamental para el desarrollo de la especialidad. Pues desde la junta directiva que me honra presidir de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología, y habiendo agradecido sinceramente la participación de nuestros expertos y miembros del Comité de Aerobiología, les deseamos a todos ustedes que se han conectado en esta noche, en este webinar que ha marcado la diferencia en los formatos, agradecer al doctor Germán Ramón
que está por ahí, escuchándonos y guiándonos así en el anonimato, pero él está por ahí. Agradecer también toda su colaboración, todas sus ideas. A ustedes todos les deseamos una muy buena noche, un buen descanso y los esperamos en el próximo webinar SLAI en el próximo mes. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una buena noche y ya pronto nos veremos presencialmente. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a todos, gracias. Buenas noches. Chao, Gracias. hasta luego. Chao.